Hola, mi nombre es Nancy y mi programa de estudio es Comunicaciones. Sí, mi programa de estudio es enfermería. Mayra, y yo estudio la informática. Me llamo Cintia y mi programa es Estudios Globales. Me llamo Ariel y estudio en psicología. Cuando yo describo Alverno a mis amigas y a mis familiares, lo describo como un ambiente familiar, amigable, abierto a cualquier pregunta y muy respetuoso para mi persona y para otras personas también. Alverno es una escuela donde sus profesores dan cuidado y donde son cariñosos y quieren que lograr su éxito en todo lo que hace. Y para mí es muy importante. Alverno es un lugar donde los profesores evalúan a los estudiantes por medio de las habilidades, lo cual para mí se me hace muy diferente a lo que muchas universidades están haciendo hoy en día. Es una manera donde uno puede recibir más, una evaluación más específica y uno de verdad puede reflejar en lo que hicieron y en lo que pueden mejorar. Describo Alverno a mis amigos y mis familiares. Lo describo como una escuela donde involucran todas las habilidades que pueden lograr en la educación, como comunicación, estudios globales, para ser una persona más redonda de todo el mundo. Entonces, es bonito y las profesores son súper simpáticas, amigables, amables y cariñosas. Describo Alverno a mis amistades o a mis familiares. Lo describo como un sitio bien cómodo, donde la gente te apoya también igual como los profesores y los otros estudiantes. Sí. Te ayuda a mejorarte a ti misma como a las personas que compartes en las clases vía los medios que ellos usan los profesores, sea social media o libros o discusiones en la clase. Las habilidades que yo estudio como una estudiante de estudios globales es el perspectivo global. Empecé aquí y sabía mucho del mundo, pero no sabía cómo adaptarme como otras personas pueden adaptarse. Aprendí un poquito, aprendiendo de culturas poquito. Después fui a India y viví ahí con la gente y vi que mejoré mi perspectiva global por aprendiendo en la clase y también por poniéndome en la situación yo misma. Dije que estudió enfermería. La habilidad que me ayudó mucho fue resolver problemas. Como en la clínica o en el hospital, tengo que pensar mucho en cómo hacer las cosas. No es solamente saber de un tema y ponerlo en aplicación. Hay que entenderlo, vivirlo, experienciarlo y con poder resolver los problemas. Soy una persona más con la capaz de cuidar a mi gente, a mis pacientes en el hospital. Estudiante de comunicación, la habilidad que más ocupo es comunicaciones y esto me enseña a poder hablar con personas, poder dar mi punto de vista, respetar otros puntos de vista y analizar profundamente las palabras y las acciones que las personas que están alrededor mío están diciendo o cuando ellos se dirigen a mí. Es muy importante saber cómo hablarles, cómo interactuar y ser amigable y respetuoso como lo dije antes. Y también una de las habilidades que utilizo mucho es ser una buena ciudadana, porque parte de mi carrera es yo quiero ayudar a otras personas, entonces tengo que saber cómo interactuar y cómo ser una buena ciudadana para poder ayudar a otros y a mí misma también. Estudio informática, entonces una de las habilidades principales en mi área de estudio es la habilidad de resolver problemas efectivamente. Entonces es muy importante cuando uno considera las habilidades no pensar
tengo un problema, lo tengo que resolver y estoy demostrando resolver problemas efectivamente. Es la manera de cómo llegas del problema a la solución. Ese proceso que te ayuda a analizar qué pasos debes tomar, cómo tomarlos y cómo llegar a esa solución. Entonces es muy importante mantener el proceso en mente y no nada más el principio y el fin. Estudio en psicología, entonces una de las habilidades es comunicación y esto es muy importante si quiero ser una psiquiatra, porque necesito comunicar cada día, con todos diferentes, con todas personas diferentes y se enseña cómo comunicar efectivamente con personalidades diferentes y cómo expresar sus emociones efectivamente. Y esto es muy importante. Eso de evaluación de los profesores y autoevaluación me ayuda mucho para poder entender mis trabajos más. En ese proceso mis profesores son más cuidadosos y revisan cada parte de mi trabajo y me dan sugerencias para poder, me sugieren en qué puedo mejorar, en qué puedo cambiar algunas pequeñas cosas para hacer el proceso y el producto de mi trabajo un poco mejor. Y también cuando yo hago mi autoevaluación, yo sugiero en qué áreas yo pienso y siento que soy más fuerte y por qué, y explico por qué pienso que en esas áreas yo hice un buen trabajo. Y cuando ellos me dan su evaluación y resultado, ellos también hacen comentarios si lo hice bien o si necesito trabajar más en esas áreas. Entonces cuando recibo mi evaluación y comparo mi autoevaluación, puedo comparar y ver los resultados y analizar más profundo si necesito trabajar más en esa área o en qué áreas necesito trabajar más y en qué áreas estoy haciendo bien. Y ese proceso es muy importante porque tú te puedes dar cuenta de tu progreso, de cómo puedes mejorar tu trabajo y cómo y la realización y tu crecimiento en cada una de las áreas. Estudiante de enfermería es muy importante sacar buenas notas porque ellos van a ver cómo van creciendo en su profesional o su carrera. Pero lo que pasa aquí en el Verno es en la escuela de enfermería hay notas por porcentaje para ver cómo va mejorando en los exámenes de práctica. Pero con los ensayos o los informes es más para mostrar su crecimiento de comunicación, valores, resolver problemas. Entonces, como dijo Nancy, que ella no le saca notas, pero tiene una evaluación auto y del profesor. También tenemos eso, aparte de los exámenes de práctica que tenemos que sacar una nota sobre 80%. Aquí en la Alverno usamos evaluaciones que hacen los profesores y también hacemos autoevaluaciones como estudiantes. A veces estas evaluaciones se hacen a medio semestre y también se hacen al final del semestre. Incluso a veces las evaluaciones no son enfocadas necesariamente en algún trabajo que tuvimos que hacer. A veces es una evaluación de cómo piensas tú que estás haciendo en la clase. Entonces, esas diferentes evaluaciones, ya sean al principio, al final, o el tipo de evaluación, te ayuda a reflejar en cómo estás haciendo y en qué puedes mejorar, especialmente porque los profesores dan
te dan comentarios muy extensivos, específicos, y la manera de la que las evaluaciones están escritas, al principio siempre se mencionan todos los objetivos de ese trabajo y luego las preguntas deben ser contestadas basadas en los objetivos. Entonces eso ayuda mucho en tu entendimiento y tu crecimiento en la clase y en la tarea que has hecho. Hay una frase muy célebre que dice la práctica hace al maestro y eso es algo que yo veo aquí en Alverno, porque ellos no solamente nos dan teoría o la definición de una palabra, nos hacen ponerlo en práctica, hacer, nos ponen a hacer más trabajos que nos hacen involucrarnos en el problema o en el proyecto que estamos trabajando. Entonces, cuando tú estás practicando, estás haciendo las cosas que se te están enseñando, es más fácil retener y aprender y tenerlo en tu mente para siempre, que si estás aprendiendo la definición y qué significa y cómo lo puedes aplicar, se te puede olvidar más fácil, porque recuerdo que en la primaria me enseñaban los nombres de los países, los nombres de los estados, y a veces si me preguntan, mi mente ya no recuerda porque no estoy haciéndolo, no estoy recordándolo o no estoy practicando lo que me están diciendo. Entonces, si alguien te está hablando, te entra por un oído y te sale por el otro. Cuando lo estás haciendo, entonces recuerdas el proceso, cómo empezaste, cómo lo terminaste y el proceso durante toda esa evaluación o durante ese trabajo o proyecto que estás realizando. Estoy estudiando enfermería, de nuevo. Pero lo que pasa es, tenemos que aprender los conceptos, la teoría y hacer la práctica. Entonces lo que hace Alverno es juntar los tres y para que vivamos eso en uno. Estamos aprendiendo el contenido, más haciendo la práctica, viendo el contenido en la vida real. Después, al mismo, estamos aprendiendo la teoría y por qué se hace esas cosas para lograr aprender y vivir estas experiencias. Hacemos una diario reflexiva. Entonces, ponemos todo lo que hemos aprendido, lo escribimos para poder recordar de eso y vivir de esa experiencia otra vez más allá cuando ya salimos y estamos en la vida real, porque uno se aprende de las experiencias y no de el contenido crudo. Bueno, integramos lo que es el contenido, lo que es el hacer y lo que es la teoría, todo en uno. Entonces, a mí se me hace muy interesante que aquí en Alverno casi todos los salones están puestos en una forma de que hay mesas donde uno trabaja en grupos y no trabajamos individualmente, lo cual refleja la vida real, porque en la vida real siempre estás trabajando con otras personas, casi nunca estás trabajando solitariamente. Entonces, para mí esto de verdad ayuda a que uno esté listo para la vida real, porque en la vida real tienes que pensar y tienes que hacer a la misma vez, no nada más pensar en lo que vas a hacer y no hacerlo. Entonces, esta integración y la manera en que ponen las clases de verdad refleja la vida real. Alverno, creo que tengo una conexión con los profesores que en otro sitio más grande o que tienen diferentes formas de enseñarnos no hubiera tenido. Aquí los profesores me conocen como Cintia, no como una estudiante, y también me dan oportunidades que ellos saben que me van a ayudar a crecer y que me van a ayudar en sitios que yo necesito mejorar. Aquí en Alverno hacemos evaluaciones, autoevaluaciones y evaluaciones sobre los profesores. Y esto me da ganas de mejorarme en cada que hago. Y, por ejemplo, en mi trabajo, después de un proyecto,
pienso que puedo mejorarme, que hice bien y cosas así. Y esto siempre me da ganas de lograr éxito y mejorarme en mi vida personal con la familia, y en mi trabajo y con mis estudios. Pertenecer a la comunidad de Alverno ha cambiado mi vida en cómo veo las cosas afuera de mi profesión. Cada vez que estoy viendo la tele, un programa o algo, mi mente está analizando cada palabra, cada movimiento que está pasando en ese programa. Y cuando analizo las palabras y las acciones que están realizando, me pongo a pensar por qué lo están haciendo, qué impacto tiene eso en la comunidad, qué impacto tiene para mi persona y para personas que están alrededor de mí. Aunque sea una película divertida o un documental, tengo la oportunidad de ver más allá de lo que ellos están tratando de decirme. También cuando me comunico, tengo más habilidad de saber lo que quiero decir, de dar mi punto de vista y de ser honesta sin lastimar a nadie, porque eso es lo que me está enseñando Alverno, de decir lo que pienso, pero en una forma en que no afecto a otras personas. También cuando estoy en el trabajo, tengo la oportunidad de resolver situaciones que se presentan como con los clientes, saber cómo a referirme a ellos, cómo hacerlos más felices sin dar mucho de mí, pero simplemente el interactuar con las personas es más fácil sabiendo que tengo las habilidades de Alverno.